¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes al pelotazo aquí a Asturias Televisión, donde como cada jueves vamos a hablar de tercera división y para ello tenemos protagonistas. Protagonistas que además, bueno, pues queríamos contar con ellos. Evidentemente vamos a intentar contar con todos los equipos, al igual que hacemos todos los años, para que nos cuenten su versión de los hechos, ¿no? Como suelo decir en estos casos. Pero antes de pasar a presentarles a nuestros invitados, lo que quiero hacer es agradecer a los que estuvieron con nosotros desde el principio, porque además en la jornada 1, cuando arrancábamos este programa del pelotazo, pues ya estaban aquí nuestros patrocinadores. Les hablo de, sí, lo han adivinado, Cárnicas La Nave, 985-740-400 en el Calvario, en Noreña. Tienen la fábrica y encontrarán sus embutidos, y también en la Plaza de Abastos de la Felguera en Langreo y en la Choricería 42 en la calle Juan Álvaro González, número 42 de Gijón, donde también pueden encontrar una amplia variedad de productos típicos asturianos y además también de sus embutidos. Bueno, pues con ellos y con nuestros invitados vamos a comenzar el programa de hoy hablando, como digo, de tercera división, y tenemos un personaje que nos acompaña hoy aquí, es Adrián González, entrenador de Madalena Morcín. Y digo lo de personaje porque Adrián, bueno, pues el año pasado ya era un asiduo del programa, le iban muy bien las cosas en preferente, tanto fue así que ascendieron, no sin sufrimiento, no sin trabajo. Y ahora, ¿cómo sienta esta nueva categoría? Adrián, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, ¿qué tal? Pues sienta muy bien, pero la veo más sufrida todavía si cabe que la preferente. Estás sufriendo más en los banquillos, hay que disfrutar un poco también, ¿no? Sí, bueno, siempre se dice que es un poco un disfrutar sufriendo, pero la verdad es que, pues, como ya contaba, es de una exigencia máxima y si ya los entrenadores no estamos todo el día con ello en la cabeza, ahora más si cabe, porque a más nivel, más pensamiento en ello. Cuando viste el calendario, Adrián, y viste que os tocaba el Lealtad de Villaviciosa, ni más ni menos, en la primera jornada, visitar les Calelles, ¿qué pensaste? Bueno, lo primero que pensé era que si me iban a dejar aparcar el coche en la portería, a ver si así podíamos llegar a que no nos metiese ninguno. Sí que cuando queríamos, bueno, debutar en casa nos hacía ilusión, contra un equipo, pues yo qué sé, de mitad de tabla, para poder no jugárnosla ya con alguien que probablemente estuviese abajo desde la primera. Al final salió todo lo contrario de lo que pensábamos, fuera y en el campo de lealtad, y al final salió todo lo que no pensábamos, pues rascar ahí un punto que la verdad es que nos supo a gloria. Están celebrando los chicos en el vestuario como si ya estuviésemos salvados, como el día del ascenso casi. Este fin de semana sí que no pudo ser, ¿no? Contra el Entrego, 2-3 al final en el marcador, aunque evidentemente va a ser complicado ganar en el campo del Madalena. Sí, la verdad es que esta semana ya fue diferente en cuanto al resultado, pero sí que competimos más de tú a tú que el día de lealtad, y a veces, pues bueno, el día que mejor compites, pues no ganas, y otro día que no lo hiciste tan bien o que era mucho más difícil, pues rascas algo. Sí, en nuestro campo tiene una peculiaridad que es pequeño, pero yo creo que según va subiendo de categoría, pues al final se va minando esa diferencia, porque al final, si no, todo el mundo haría un campo pequeño y iría ascendiendo de nivel. Así que yo creo que este año lo notaremos en ciertos partidos, pero va a ser como un campo más para casa cada equipo. Además, bueno, pues tuvimos el placer de poder ver las imágenes. No es que se vea muy allá, pero sí que pudimos ver uno de los goles del Entrego, y no sé si es de vuestra propia medicina, pero es de un saque de banda, pues prácticamente que la meten en el área, ¿no? Y luego la enganchan de volea. Pues sí, nosotros metimos uno de saque de banda también, el 1-2, y ellos el 1-3, que decidió un poco pues el devenir de lo que quedaba de encuentro, también fue en esa acción a balón parado. Es la situación más difícil de defender que hay en nuestro campo y los campos pequeños, porque un balón que se cuelga con la mano puede pasar un montón de segundas jugadas, que la meta el primero que remata, que vaya al segundo. Entonces es una jugada que, por mucho que la hagamos en multitud de ocasiones en los entrenamientos, es muy difícil de defender, y a la vez pues la utilizamos para atacar. Es una jugada complicada esa, en nuestro campo, sí. Bueno, pues con el Madalena Morcín, con sus circunstancias en esta nueva categoría, con su reentreo, con su estreno en esta categoría, vamos a seguir hablando después.
Pero ahora tengo que presentarles a nuestro segundo invitado. Él es Alex Rodríguez, entrenador del Club Deportivo Mosconia. Muy buenas noches, Alex. Muy buenas noches. Bienvenido. Gracias. Y bueno, a ti sí que tengo que darte también la enhorabuena, porque nadie contaba con el Mosconia goleando de esa manera a todo un Marino del Banco. Si bien hablábamos antes de que Madalena Morcín logró rascar un punto en su estreno en esta categoría en el Escalelles, un campo muy complicado, pero es que vosotros ganasteis a todo un Marino del Banco con nombres muy poderosos, ¿no? a los oídos de cualquiera que entienda un poco de esta categoría. Sí, nos pudo pasar un poco como al Madalena, ¿no? Cuando sale el calendario y a ellos les toca Lealtad y el Entrego, y nosotros Covadonga y Marino, pues bueno, siendo muy optimistas, seguramente hubiésemos firmado un punto, ¿no? En estas dos jornadas. Bueno, al final esta es una categoría muy igualada, extremadamente igualada. Sí es cierto que al final de liga habrá equipos con 80 puntos y habrá equipos con 30, pero a 90 minutos te compite todo el mundo, tú compites a cualquiera y es la parte buena y lo bonito de la tercera. El Mosconia, bueno, que lo coges esta temporada y que bueno, supongo que el objetivo, al igual que el equipo de Adrián, pues sea el estar intentando intentar estar lo más tranquilo que se pueda durante toda la temporada, ¿no? Que va a ser complicado. Bueno, el objetivo es que la próxima temporada el Mosconia siga compitiendo en tercera división. Somos un equipo humilde, aunque el club lleve ya años en tercera, pero tenemos que tener los pies en el suelo y si nos podemos salvar antes del minuto 90 de la jornada 38, pues un éxito total. ¿Cómo se dio el partido? ¿Qué circunstancias se tienen que dar para poder meterle 4 goles al Marino? Porque además, bueno, algunos de los allí presentes dicen que el Marino, no sé si lo leí en alguna crónica o lo escuché en algún comentario de alguien que presenció el partido, que el Marino apenas inquietó al Mosconia en el partido, y eso, bueno, pues son palabras mayores, ¿no? Bueno, el guión posiblemente si nos lo dejaran escribir no lo hubiésemos hecho mejor. Empezamos marcando al minuto 10, sobre el 27, 28 creo que metemos el segundo, a partir de ahí que estaban jugando con 3 centrales pasan a jugar con 4, sí es cierto que tiene Alex Arias un golpeo desde fuera de área, pero la segunda parte empezaron fuertes, la verdad que empezaron fuertes y bueno, pudo haber modificaciones en el marcador, por suerte no los hubo y tuvimos el tercero y ahí el partido quedó prácticamente sentenciado. ¿Cómo estaba el vestuario después, Alex? Bueno, pues imagínate, primer partido en casa con mucha gente, muchísimo esfuerzo porque hizo un calor de justicia, mucha gente nueva, que hay que recordar que bueno, hemos cambiado prácticamente el 50% de la plantilla y el vestuario pues era una fiesta. Como te digo, primer partido contra todo un Marino y hacer el partido que hicieron los jugadores pues no es para menos, vamos. Impone un poquitín saltar al campo y ver, bueno, pues gente que te suena muchísimo en esta categoría o que estás muy acostumbrado a ir y a ver en esta categoría y en otras superiores, como el caso que nombrabas antes de Alex Arias. Hombre, no impone, pero motiva mucho jugar contra este tipo de jugadores que han jugado en categorías profesionales, que han sido santo y seña de este deporte en Asturias y fuera de Asturias, evidentemente. Bueno, pues hablando un poquitín con los dos también y comentando un poquitín esta categoría, Adrián, te preguntaba antes por las limitaciones o por las peculiaridades del campo de la Madalena Morcín y además que este fin de semana veis a otro bastante parecido, que se dio la circunstancia de que también subió pensando, bueno, pues oye, tiene un campo pequeño, a ver qué pasa aquí y se quedaron, ¿no? Llegaron para quedarse, bueno, pues quizá con el espejo un poquitín de donde mirarse el Llanera, ¿no? Ahora mismo vais a este fin de semana allí. Pues sí, la verdad es que es un espejo bueno para nosotros, pues Llanera y Tuilla hace años que subió con un campo de arena pequeño, pues al final el Tuilla yo quiero recordar que no bajó más y ahora pues mira qué bien está saneado y que
como es como club y qué cantidad de liguillas ha jugado. Y Llanera, pues bueno, no sabemos si seguirá esa senda tan sumamente buena del Tuilla, pero bueno, puede ser que sí. Son dos equipos que a priori eran humildes, que tenían, pues bueno, poblaciones pequeñas e incluso Llanera no tan futboleras, y ahora pues mira, el otro día estuve en el campo viéndolos contra el Llanes y había mucha gente de Llanera, gente del concejo y bueno, y sí que yo creo que tienen una plantilla este año y ya más experiencia para poder aspirar a salvarse. Nosotros pues bueno, son buenos sitios para mirarse, pero todavía estamos intentando competir todos los partidos que podamos al máximo para luego poder pensar a ver cuántos puntos tenemos que hacer para poder lograr la permanencia, que sería más difícil que haber ascendido. El entorno, los aficionados, la directiva, todos tienen que redoblar también un poquitín los esfuerzos para intentar sostener en la categoría al Madalena Morcín. ¿Ves que se va enganchando un poquitín todo y la motivación también de la directiva en trabajar es mayor, evidentemente? Pues sí, es mayor la motivación y mayor la carga de trabajo. El Morcín tiene 4 directivos, estamos en tercera y seguimos teniendo 4 directivos, entonces al final a los propios entrenadores nos toca hacer también funciones de... Yo no tengo ninguna función oficial ni de vocal ni directivo, pero hago un montón de funciones que podrían ser así, porque si no al final no se da abasto. Entonces sí que nos gustaría pues poder contar con más gente que ayudase al club para poder pues bueno, disfrutar de la temporada, y igual, aunque bueno, quién vería, pero igual más años en la categoría, porque sí que aunque el pueblo esté contento y bueno, y la directiva también, pues nos falta ayuda de patrocinadores y bueno, que al final se vuelquen un poco más la zona con el club, porque el concejo es pequeño, que son 2.600 habitantes y sin esa ayuda es muy difícil competir. Ciudad de lo más pequeño que hay ahora mismo en tercera, ¿no? De las poblaciones más pequeñas, no sé, junto con Tuilla, imagino. Sí, en cuanto a poblaciones, claro, Morcín, si cuentas todo el concejo será más que Tuilla, pero bueno, sí que es verdad que la zona de la cuenca es muy futbolera de siempre, y la zona de Morcín era mucho más de fútbol sala. Bueno, el club tiene 11 años, entonces pues es más difícil tener arraigado a los comercios de alrededor, porque bueno, al final pues nunca han sido el Madalena Morcín, están empezando a ser un poquitín estos años porque no había equipo. Entonces pues eso es complicado. Se ha extendido de repente tan rápido todas las categorías que al final el pueblo está también un poco, incluso los negocios y comercios tampoco saben muy bien cómo ayudar, porque tampoco saben el impacto que puede tener el ascenso. Igual pues este año, si no se ayuda tanto, pues si se mantuviese el equipo, seguramente igual se volcaría más el concejo. Es difícil, es una situación difícil. Es una situación sobre todo novedosa, ¿no? Novedosa principalmente, sí, claro. ¿Cómo es la categoría? Porque bueno, ahí ya decimos que hay auténticos transatlánticos, os enfrentasteis a alguno de ellos y bueno, quizá la incógnita un poquitín del Avilés, como el año pasado, quizá también un poco multiplicado por 2 esa incógnita del Avilés, pero luego está el Caudal, que es todopoderoso en esta categoría, con nombres muy potentes. También el Lealtad de Villaviciosa, que hizo muy buen equipo, el Marinero del Banco, del que hablamos recientemente. Y luego, evidentemente, todos esos equipos que vienen por ahí detrás y que tienen muy buenos miembros, como el Tuilla, que siempre lo hizo muy bien, el Covadonga, que también está creciendo, el Llanes, que el año pasado se metía en ascenso. Y bueno, no me voy a dejar a ninguno porque también el Entrego, que lo viviste también este fin de semana, pues parece que cada año va dando un pasito también adelante que le puede dejar en la zona media alta de la tabla, o sea, en la zona alta de la tabla. Pues sí, la tercera la verdad es que la veo una categoría con igualdades en el terreno de juego, porque como bien decía Alex, todo el mundo te compite, ahora los entrenadores... Todo el mundo sabe cómo juega cada equipo, cómo le gusta al entrenador, las dimensiones del campo. Se conoce mucho más que hace años, que la gente, pues, si podía ir a ver el partido iba, y si no, pues, a ver si me contaban algo. Ahora sí que eso está cambiando, entonces eso iguala más. Pero hay unas grandes diferencias a nivel de nombre, estructura y económicas. Yo creo que tercera es una categoría que, si coges los presupuestos, el orden de presupuestos a principio de temporada y los pones clasificatoriamente, a final de temporada, no sé si andará muy diferente. Algo que no pasa en categorías como preferente, primera regional o en segunda división, por ejemplo, que tampoco pasa eso. Pero yo sí que en tercera me doy cuenta que lo más probable es que los equipos que mejores presupuestos tengan,
o mejor nombre, que también ayuda en igualdad, pues son los que quedan más arriba. Yo esos equipos que dices, sobre todo yo veo Lealtad, Caudal, Entregu, Covadonga y Marino, esos 5 los veo por encima económica y por plantilla y por todo, los veo con una muy buena estructura. Los demás pues son buenos equipos, Praviano, Ceares, bueno, Mosconia también, que tiene buen equipo, son equipos que van a lograr muchos puntos, que van a dar muchos sustos, pero que realmente, bueno, están ese peldaño que decíamos por debajo, Tuilla también, unos cuantos. Y luego yo creo que estamos los más probes, que ya, pues bueno, Uni, San Claudio y nosotros ya veníamos de ser humildes en preferente, entonces ya somos más humildes en tercera. Y un ramillete de equipos, pues bueno, que llevan compitiendo por ahí abajo, que alguno estará ahí. Y luego, como tú dices, el Avilés es una incógnita total. Un poquitín así te desgrana un poco la clasificación en 2 jornadas, pero por ahí andará. Alex, ¿cómo lo ves tú? Porque bueno, tú ya os enfrentasteis al Marino, le disteis, bueno, pues como se suele decir en el argot, 2 bofetadas, ¿no? en la cara, y bueno, pues quizá eso, no sé cómo puede ser vara de medir a lo largo de lo que puede pasar en esta temporada. No, lo que te decía antes, a 90 minutos todo el mundo va a competir a todos. Luego, a la larga, pues hará que los puntos tienden a caer más habitualmente hacia los de arriba, pero a 90 minutos la igualdad en esta categoría es manifiesta. ¿Y cómo ves a ese ramillete de equipos? ¿Lo ampliarías, lo bajarías? Hombre, los 5 que dijo Adrián, seguros, seguro. Luego la clasificación se partirá no sé si por esos 5, habrá 2 más o habrá 3 más, pero que se va a partir seguro, seguro. Y luego pues ahí estaremos el resto, que intentaremos pasar los menos apuros que podamos. Intentar engancharse en el vagón de adelante, ¿no? Pues eso es decir. Bueno, vamos a pensar en el partido del domingo del Siero y a partir de ahí, pues, el siguiente nada más. ¿Qué tal te fue durante este verano a la hora de intentar armar el equipo? Llegas de nuevo, te proponen el estar ahí en el Mosconia y bueno, no sé cómo se arma un poquitín el equipo, ¿cuesta mucho, cuesta poco? Hombre, pues me imagino que sería similar al caso de Adrián. No, teniendo perros cuesta poco todo, pero no hay el caso. Somos equipos parecidos, quizás nosotros tengamos, no sé los números, pero manejemos un poco más, pero seguramente muy poco. Lo primero que hacemos es tratar de renovar a un equipo que venía de hacer una muy buena campaña el año pasado. Renovamos un 50%, y a partir de ahí pues a moverse, a buscar jugadores que nos encajen en el perfil que queremos y bueno, al final están en el Mosconia los jugadores que realmente quieren jugar en el Mosconia. Hay una relación ahí entre el Oviedo y el Mosconia, con los entrenadores también, ¿no? El año pasado con Cañedo, este año contigo. Sí, bueno, y mira, se da la casualidad de que hubo una permuta, ¿no? Una permuta entre entrenadores y bueno, le deseo tanto al Oviedo como a Cañedo en particular muchísima suerte. ¿Cómo ves esa parte de abajo, esos equipos humildes? Porque ahí, bueno, ahí que podíamos meter a los 3 que acaba de nombrar Adrián, a los 3 recién ascendidos, a los 3 recién llegados a la categoría y bueno, un ramillete más de equipos que pueden estar luchando por esa zona baja de la tabla. Quizá, bueno, hay bastante igualdad, ¿no? en esa zona baja también. Yo creo que aún es muy pronto para decidir o para pensar o para opinar quién puede estar arriba, quién puede estar abajo. Evidentemente, el dinero, como la propia vida, no te da la felicidad, pero te acerca a ella. En tercera te da acercarte a esos puestos de arriba. Los puestos de abajo pues dependen de muchos factores, sobre todo equipos pequeños que no tengamos lesiones, que mantengamos a todos los jugadores enchufados, que esos pequeños matices de suerte en un partido concreto te entre o no te entre la pelota. Bueno, depende de muchos factores y entiendo que es muy temprano todavía para opinar y evidentemente por respeto hacia todos los equipos no creo que sea el momento de decirlo. Pero incluso en esos equipos que llamamos probes, humildes, recién llegados, con muy poco presupuesto, quizá está siendo una tónica durante estos últimos años, ¿no? Que de todos los equipos, tú ahora mismo como entrenador del Mosconia, si miras las plantillas de la Universidad, del San Claudio, del Magdalena, del Gijón Industrial, de todos los equipos,
seguro que te quedarías con 1, 2, incluso 3 fichajes de cada equipo, eso sin duda, ¿no? Hombre, seguro, seguro. De hecho, bueno, todos los equipos que se salvan en tercera, lo primero que hacen es mirar a los 3 que bajan, para intentar fichar todo lo que puedan, porque siempre hay jugadores muy interesantes. Adrián, supongo que estás de acuerdo con esto, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que ahora en tercera división ya últimamente es raro ver, como se decía vulgarmente, bandas. Es decir, ahora la gente, todo el mundo, bajan buenos equipos, realmente, ¿no? Es raro que ahora baje un equipo con 5 puntos, 6 puntos, al final te está bajando gente con 20 y muchos. Entonces a alguien ha tenido que hacérselos y en tercera división los puntos no se hacen porque sí. Entonces realmente, pues como dice Alex, pues la gente luego va por los equipos que descienden por eso, incluso ellos tienen algún jugador de nivel de esos equipos porque al final pues son pequeños detalles, sobre todo a nivel de lesiones, equipos que están con 11 muy justos para competir en tercera, se te lesiona el punta o el portero, uno de los centrales y luego bueno, ganas partido más o no sacas partido. O por ejemplo que al haber esas diferencias, pues igual el día de lealtad los tienes todos, haces un partido muy bueno y pierdes 0-1 y el día que tienes que tener a todos, ese día te faltan 3 y a ellos no. Entonces esos detalles que a veces no se trabajan, que no se trabajan, no se entrenan, que no dependen de nosotros ni de ellos mismos, son los que deciden los que bajan o los que se salvan. Entonces por eso hay buenos equipos que descienden, por supuesto. Además de todo esto, de todos estos condicionantes, también tenemos que hablar un poquitín de vosotros, de los entrenadores, los protagonistas del banquillo y quizá los que, bueno, pues sea una vara de medir sobre cómo se van a hacer los equipos durante la temporada. También sois muy importantes porque no cabe duda que, bueno, que cada vez se ven más entrenadores más jóvenes y más preparados también, ¿no? Porque, bueno, al final, jolín, todos os conocéis prácticamente cómo defiende este, cómo ataca el otro, cómo, bueno, casi hasta las manías, como decías, y se sabe prácticamente todo del entrenador, a qué hora se duerme, a qué hora se levanta, y prácticamente, bueno, pues eso da, no sé si mucha ventaja o quizá encorseta mucho el juego de los equipos. No sé cómo veis esta tendencia que se está dando. Yo creo que estás en el clavo. Muchas veces pues sí que sabemos cómo juegan los equipos y como se dice un poco vulgarmente, este entrenador es muy perronesto, este mira mucho las acciones a balón parado, siempre le gusta jugar mucho con el punta rápido, estas cosas que entre nosotros nos conocemos mucho, incluso ya, como dices, hasta conocemos el perfil de futbolista que le interesa y a veces hasta pienso, mira, este míster me va a llamar a este porque yo creo que como juega él encaja perfectamente. Entonces yo creo que eso iguala más si cabe y todavía lleva más los detalles. Ahora mismo está habiendo muchos 0-0 al principio en tercera, estas 2 jornadas, y mucho yo creo que es porque aparte de que nadie quiere perder al principio, sobre todo nuevos proyectos, nadie quiere perder, yo creo que llega un momento que nos conocemos tanto que al final pues nos salen los partidos tan vistosos. Bueno, me dicen que nos quedan nada 3 minutinos, con lo cual lo único que voy a hacer va a ser agradeceros el haber estado aquí. Adrián, bueno, pues ya eres veterano, pero te deseo mucha suerte en esta categoría, en esta nueva andadura para ti, para el Madalena Morcín y para todos sus aficionados en esta categoría, Adrián, y que tengas, bueno, cuanto menos sufrimiento mejor, ¿no? Pues sí, muchas gracias. Disfrutar, sobre todo, disfrutar. Primero disfrutar. Y tú lo mismo, Alex, que disfrutes también en la categoría. Para ti también es una novedad entrenar en tercera división, con lo cual, bueno, pues en esta categoría disfruta lo máximo posible, aprende lo máximo posible y sobre todo eso, pues mucha suerte para el Mosconi. Muy bien, eso intentaremos hacer. Muchas gracias. Y a ustedes, lo que les digo siempre, ¿no? Me voy a despedir y voy a despedirme como lo hago todos los jueves, emplazándoles para el próximo lunes, donde estaremos aquí con los resultados y las clasificaciones al final de la tercera, de la preferente, primera y primera regional en sus 3 grupos. La segunda todavía no empezó, ya saben que empieza más tarde. Pero también les voy a recordar, como siempre, a nuestros patrocinadores, los que estuvieron aquí desde el principio, desde el día 1 en el que echamos a andar este pelotazo. Ahí los tienen, su página web, ahí pueden adquirir sus productos, esa amplia gama de productos que tienen, tanto los de cosecha propia como los productos asturianos de primera calidad. Chorizo y queso, lachoricería.com es su página web donde a golpe de clic pueden adquirir todos estos productos. Nosotros, como digo, volvemos el próximo lunes. Hay un fin de semana por medio, ya sé que es fiesta, el sábado, Día de Asturias. Hay 2 partidos, uno de ellos muy interesante, como es el Marino del Banco Caudal, a las 8 de la tarde, Miramar, con lo cual
Bueno, yo creo que es un partidazo lo suficientemente atractivo como para que puedan congregar a gran cantidad de gente. Sobre todo, vean, fútbol modesto, fútbol que nos llega, el fútbol de verdad, el que nos apasiona. Nosotros les contamos todo lo que debe ser esta jornada el próximo lunes, aquí en Asturias, a las 9 de la noche, como siempre. No me fallen, les espero.